All right, shalom hermanos, por el Espíritu, nos hemos reunido y queríamos entrar en una breve análisis de las 12 tribus. Yo soy el hermano Shapar, tengo el hermano Yakal, el hermano Karab y el hermano Shem. Y antes de empezar, como siempre, queremos dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakodash. Yahweh siendo el nombre del Padre, en el hebreo anciano, Yahushai siendo el nombre del Hijo, y Rakakodash significando Espíritu Santo. También queremos dar doble honores a los apóstoles, los ancianos de la Gran Piedra de Molino, que son los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad. Y Shalom, que significa paz, y bendiciones a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo que andan creyendo, caminando en esta verdad y sinceramente esperando al reino, que son parte de la elección. Y antes de entrar a la explicación de las 12 tribus, queríamos sacar una escritura en Ezequiel 37, entrando en cómo estamos recibiendo este entendimiento otra vez. Porque cuando lees en Jeremías 17:4, dice que el Señor nos iba a quitar nuestra heredad, que Él iba a quitar nuestra cultura y el entendimiento de quién somos y de dónde venimos. Y por más de 1000 años no hemos sabido quiénes somos y de dónde regresamos. Que los llamados latinos, morenos y nativos americanos son las 12 tribus de Israel. Pero ahora que estamos llegando al fin, que estamos cercando al fin, los días o el día que Yahushai, el Hijo, va a venir a salvarnos, el Señor nos está levantando de regreso, está poniendo esa vida que es la sabiduría, ese aliento de regreso adentro de nosotros, a levantarnos a quienes somos, man. Y por eso los ancianos y los ancianos de los ancianos han recibido la sabiduría de dónde somos, de quiénes somos y de dónde venimos. Y ahora nosotros estamos compartiendo esto con ustedes, hermanos, para que ustedes sepan quiénes son, de dónde vienen, y para que ustedes puedan edificar a otros hermanos, entonces con eso vamos a empezar en Ezequiel 37. Esto es Ezequiel 37:1, y dice: la mano del Señor estuvo sobre mí, y me sacó con el Espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Entonces ese valle lleno de huesos, esos huesos representan a Israel. ¿Por qué los llamo huesos? Porque cuando tú mueres, la única cosa que queda es tus huesos, tus huesos secos. Entonces ahí Ezequiel nos estaba mirando a nosotros como una gente en un estado muerto, diciendo que no teníamos ninguna sabiduría, ninguna cultura, no teníamos el espíritu, éramos completamente espiritualmente muertos, Continúa. Versículo 2. Y me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí muchos en el valle abierto, y he aquí estaban muy secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Yahweh, tú lo sabes. Nuevamente me dijo: profetiza sobre estos huesos, y diles: seca los huesos, oye la palabra de Yahweh. Entonces el Señor le preguntó: ¿esos huesos pueden vivir? Diciendo, Israel, estando en ese estado de muerte, ¿pueden regresar a ser una gran gente como eran? Y Ezequiel dijo: solo tú sabes, Señor. Y el Señor le comandó que él vaya y él profetice a los huesos, que simbólicamente representa profetizando a Israel la verdad para que se levanten. Y eso es lo que nosotros andamos haciendo ahorita, saliendo a las calles, predicando este aliento que es la sabiduría, la palabra, para que los huesos secos, para que Israel se regresen a quienes son y tengan esa vida de regreso. Continúa. Versículo, ¿quieres que leo el versículo 4 otra vez? Versículo 4 otra vez. Nuevamente me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: seca los huesos, oye la palabra de Yahweh. Así dice el Señor Yahweh a estos huesos, que he aquí haré respirar para entrar en ti y vivirás.
Yup, y ese respiro, okay, está hablando de sabiduría. Puedes leer eso en la sabiduría de Salomón capítulo 7 por versículo 26. Que básicamente el aliento es el espíritu, okay? Y ese espíritu es el espíritu de entendimiento, man, el Espíritu Santo. Por eso decimos Bahashem Rakakodash, porque el Espíritu Santo es lo que Yahweh Bahashem Yahweh Shai nos dio para tener ese entendimiento. Entonces Ezequiel había visto a Israel sin el Espíritu Santo, pero él estaba profetizando para que reciban el Espíritu Santo. Y por eso nosotros podemos profetizar ahorita, porque nosotros nos levantamos y fuimos how do you say, revived? Revividos por el Espíritu Santo, y ahora nosotros andamos hablando las palabras del Espíritu Santo del Espíritu Santo para que otros reciban el Espíritu Santo. Go ahead. Was that it on that? On verse 5? Remember you jumped to 10? Did you finish 5? Yeah. Yeah, jump to 10. Ahora voy a brincar a versículo 10 y dice, así que profetice como él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y ellos vivieron, y se pusieron de pie un gran ejército en el extremo. Léelo otra vez, por favor. Versículo 10. Así que profetice como él me ordenó. Y el aliento entró en ellos. El aliento entró en ellos. Entonces esto está hablando de la elección, man. Que recibieron la palabra. Que todos los hermanos en todo el mundo son representantes de esto, man. De huesos secos. Que recibieron esa carne. Que recibieron esos tendones. Que recibieron ese espíritu. Que ustedes, hermanos, pueden leer todo el capítulo, pero vamos a hacerlo un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo y queremos entrar en Génesis 49. Pero básicamente cuando lees ahí, habla de Israel recibiendo su carne, su piel, que representa nuestra identidad, y finalmente el aliento, que es esa sabiduría. Dijo que al fin se levantaron como un ejército grande. Léelo otra vez, por favor. Versículo 10 otra vez. Así que profetice como él me ordenó, y el aliento entró en ellos, y ellos vivieron, y se pusieron de pie un gran ejército en extremo. Un gran ejército en extremo. Que nosotros somos un ejército espiritual, man, soldados de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y el Espíritu Santo es lo que nos dio esa sabiduría y esa fuerza a levantarnos como un ejército grande. Y por eso Esaú anda haciendo lo que anda haciendo, tratando de hacernos mirar como terroristas, tratando de empujar diferentes cosas más duro y más duro, tratando de pagar los canales de los hermanos, tratando de mandar agentes y diferentes cosas, porque él tiene miedo que este ejército grande se está levantando, man. Y cómo nos hemos levantado, por la misericordia de Yahweh y por el entendimiento que él nos dio, man. Por eso nosotros andamos profetizando para que otros soldados espirituales, que son parte de la elección, se levanten y ellos también sean parte de ese ejército grande, man. Como cuando lees en la sabiduría de Salomón 5, habla de los hombres que fueron maltratados, básicamente, de sus, how do you say, captors? Por sus cautores. Por sus cautores, que ellos se iban a levantar enfrente de sus caras, y iban a levantar, como dice aquí, un ejército grande. ¿Y cómo lo hemos levantado? Porque ahora sabemos quiénes somos, man, de dónde venimos. Que somos parte de las 12 tribus, que no somos africanos, no somos asiáticos, no somos lo que sea que nos dicen que somos, man. Nosotros somos parte de las 12 tribus de Israel, man, parte de Yasharala, que significa él es un príncipe del poder, o él es un príncipe de Dios. Y nuestra gente que no saben eso, ellos andan muertos, man, porque ellos no saben que son una gran gente, que tenemos una gran historia y tenemos un gran futuro, man. You can jump down to 15, bro. Versículo 15. Y dice, volvió a mi palabra de Yahweh diciendo,
Además, hijo del hombre, toma un palo y escribe sobre él por Judá. Y por los hijos de Israel, sus compañeros, toma otro palo y escribe sobre él, porque José, el palo de Efraín, Efraín, y por toda la casa de Israel, sus compañeros. Ok, eso es esa ¿cómo dice? Un palo. Ok, lo pueden ver en el campo cuando nosotros salimos. Tenemos ese palo, ok, donde tienen las 12 tribus, man, y te dice uno por Judá, ok, porque hay otro por Efraín, porque cuando vas en la historia, man, después del rey Salomón, ok, el reino de Israel básicamente fue partido en dos, man. Ok, tienes el reino sureño, ok, que tienes a Judá siendo la cabeza de ese reino, y tienes a Benjamín y Leví, okay, los tribus sureños, y de ahí tienes al reino norteño, man, y Efraín siendo la cabeza del reino norteño, y de ahí las tribus norteñas, man. Okay, ese palo ahí simboliza, la nación regresando, man, juntos. Okay, sigue. Y bien rápido. Go ahead. Quería decir que porque cuando ahí entras a la palabra de palo, ahí significa un tablón de madera. Y cuando miras a donde tenemos las 12 tribus, es una gran tablón, man. Donde hermanos hemos, pintado o lo que sea, man. Pero el punto es que, como dijo el hermano, es un gran tablón, okay, un gran pedazo de madera. Unos hermanos tienen rótulos, lo que sea. Pero el punto es que ahí está el reino sureño y el reino norteño juntos, man. Las 12 tribus como una nación. Aunque sabemos que fuimos divididos al reino sureño y al reino norteño, Y también porque, puedes buscar artículos, man. No vas a hallar un artículo que te diga de que Ezequiel andaba profetizando en ¿cómo dice ahí? Un palo de madera. Un tablón de madera. Un tablón de madera. Ok, eso era profecía, man. Eso anda pasando ahorita. Ok, sigue. Y en ese tiempo nosotros sabíamos quiénes éramos, man. No había necesidad de eso, Can 17, versículo 17, y dice, y júntalos el uno con el otro en un palo, y serán uno en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen, diciendo, no nos enseñarás qué quieres decir con esto. Porque esa es la importancia de tener ese tablón de madera, man. Okay, con las 12 tribus, porque esta gente, ahorita como estaba leyendo el hermano en el principio, no sabemos quién somos, man. Okay, nosotros sí, pero esta gente, okay, pero ellos todavía están durmiendo, man. Todavía están muertos, básicamente. Okay, eso cuando pasan por el campo, okay, miran esa tabla y dicen, hey, man, ¿qué quiere significar eso, man? Okay, y de ahí vamos nosotros y le enseñamos como dice en la escritura, porque esa es la importancia de los 12 tribus, man, y por eso es importante saberlo. Iba a decir también una cosa muy importante de enseñar al reino del norte y al reino del sur juntos, es porque la división de nuestro reino, de nuestra nación, era una de las grandes causas de nuestra miseria. Pero ahora le estamos enseñando a la gente que somos una sola nación, ¿okay? Porque en la historia de nuestra nación, el reino del norte no se llevaba con el reino del sur. Había una gran enemistad, un odio, habían guerras entre los dos. Pero en estos últimos tiempos, que vamos a entrar al nuevo reino, es necesario que se unifique la nación. Por eso mismo Ezequiel fue instruido a tenerlo en un solo palo, para que la gente sepa que los dos reinos van a reunirse. Y tú puedes ver eso en los campos, man. Puedes ver a hermanos que son latinos, okay, que les llaman latinos, que son de las tribus norteñas, okay, puede ser Isaacar, lo que sea, y de ahí nos vas a ver juntos con los otros hermanos, man, con los de Judá, los llamados morenos, okay, los de Jamaica, man, Benjamín, okay, eso nos vas a ver juntos, man, y esta gente cuando mira eso se amaze, como dices, se asombra, man, porque nunca ha visto en eso, pero tiene que pasar, como dijo el hermano, man. Nos tenemos que unificar, man, y así es como vamos a ganar. Okay, go ahead. Versículo 18 otra vez. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos enseñarás qué quieres decir con esto? Díganles,
Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí tomaré el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, incluso con el palo de Judá, y los haré un palo, y serán uno en mi mano. Y serán uno en su mano, man. So vamos a regresar y vamos a estar juntos. Hay una escritura que te dice donde ese odio que tiene Efraín y Judá, iba a parar, man. Iba a cesar, básicamente. Ya no iba a haber ese odio, man. So ahora estamos regresando a eso. Y nada más quería sacar eso porque te enseña la importancia de tener ese palo o ese tablón de madera ahí en el campo, man. Porque la gente pregunta, hey, ¿qué significa eso, man? ¿Qué quieres decir con eso? Le decimos que no son un latino, que son de la tribu de Israel, de una de las tribus de Israel, que Israel significa Yasharallah, el príncipe del poder, man. So somos una nación royal, si así es como se dice, una nación de reyes, man. You know? So es importante tener ese tablón de madera y es importante saber las 12 tribus, man. Termina ese con versículo 20. Okay, puedo decir una cosa también. Y también cuando vienen y ver ese palo que está ahí, van a decir, oh, yo soy mexicano, y ¿por qué dice ahí junto y sacar? Y vamos a decir que tú no eres un mexicano, tú eres de este tribu, o tú no eres cubano, tú eres de este tribu. Por eso también está ahí, decimos el nombre que ellos se quieren llamar y el nombre que de verdad se llaman. Versículo 20. Versículo 20 dice, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de sus ojos. Y ahí se termina. Y por eso esa es una gran parte de nuestra predicación. Tener ese palo ahí para que todo el público lo vea y listos para responder lo que significa el palo, man. ¿Con Génesis? Con Génesis. Ahora vamos a entrar en Génesis 49, que básicamente, como va a decir en versículo 1, está hablando de las profecías que iban a pasar a las 12 tribus en los últimos días. Que sabemos que, estamos en los últimos días de los últimos días, pero hasta cuando los tribus vinieron aquí, ya era el principio de los últimos días, porque cuando lees en el Nuevo Testamento, después de que Yahushua había muerto, como se dice, ahí los últimos días empezaron. Como dice, no me recuerdo qué libro es, pero Pablo dijo, en esos últimos días. Entonces estas profecías van a aplicar en cómo Israel vino aquí. Sabemos que cuartas Esdras, que es 14 o 13. 13. En 13 entra como Israel vino aquí, que brevemente estuvimos en esclavitud en Asiria, pero un grupo de los tribus se quisieron ir de ahí para guardar los mandamientos, y venimos en barcos, en naves, de allá del Medio Oeste hasta aquí en Sudamérica y las islas, y de ahí el Espíritu nos estuvo moviendo y creciendo hasta Norteamérica y Florida y Canadá y todo eso, man. Y esas escrituras aquí van a entrar en diferentes características de las 12 tribus, man. Okay, era Hebreos 1 y 2 la que querías, de los últimos días. So, hay que entrar en esto, pues. Dice Génesis 49 y 1. Llama Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declaré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oí, hijos de Jacob, y escucha a vuestro padre Israel. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor. Porque Rubén fue el primer nacido de Jacobo, era su primer hijo. Continúa. Dice, principal en dignidad, principal en poder. Principal en dignidad, principal en poder. Que cuando miras a quién Rubén es, que Rubén es los indios seminoles, que también Rubén en hebreo es Ra'awaban. Ra'awaban, que significa, mira, es un hijo, see, it's a son. Y ahí cuando dice, lee lo que dice de dignidad, Pablo Shaw. Dice,
principal en dignidad, principal en poder. Principal en dignidad, porque cuando miras a la gente de los indios seminoles, cómo se visten, cómo actúan, cómo caminan, son bien royales, man. Caminan con alta estima, y son tienen una mentalidad de, how do you say, like a ruling class? De realeza. De realeza, man. Y eso era una bendición que fue dado a ellos. Pueden ir en YouTube, pueden ir en Google y mirar los indios seminoles cómo se vestían. Se vestían con muchos colores, bien, how do you say, like flamboyant. Muy, ¿cómo se diría? Resplandeciente. Porque eso era una de las bendiciones que tuvieron, man. Muy glorioso. Muy gloriosos. Y también quería decir de que los seminoles, ellos eran los últimos, que se juntaron con Esaú en los treaties, man, en los, ¿cómo se dice eso, bro? En los tratos. Eran los últimos que quedaron resistiendo contra Esaú. Porque ellos sabían de que ellos eran mejores que Esaú, man. Porque ahí lee la última parte, por favor. Dignidad. Principal en dignidad, principal en poder. En poder, man, ellos fueron poderosos porque fuertes. Fueron fuertes porque estaban matando y peleando tan duro contra los edomitas que los edomitas básicamente le dijeron, ustedes quédanse con esta parte, como Florida, y nosotros no los vamos a tocar, eso es tu tierra, y ya hay que parar de pelear. Pero cuando lees de las otras tribus, Esaú prevaleció contra ellos, man. Pero ellos, los indios seminoles, el Señor los bendició a tener esa fuerza, man. Y eso fue visto en las acciones dentro de las guerras, man. Se llaman las guerras seminoles. Por eso le llamaban seminoles, porque seminoles significa runaway o un fugitivo, alguien que corre. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Porque cuando lees de Rubén, el hijo de Jacobo tenía una concubina, y Rubén había cometido adulterio básicamente, man. Se había acostado con ella, man. Entonces como él agarró una bendición por siendo el primer hijo, y siendo uno de los hijos de las 12 tribus, pero también aquí dijo que iba a ser, how do you say, unstable? Inestable como la agua, man. Y como dijo el hermano, seminol significa fugitivo, porque al fin del día, no pudieron completamente pelear y ganar contra Esaú. Esaú todavía los puso en un rincón, man. No pudieron prevalecer. Y también cuando dice instable como agua, son una gente, how do you say, nomad? Nómadas, man. Que se mueven de un lugar a otro lugar. Y también el Señor los tuvo, o el Señor dejó a Esaú que los haga caminar de Florida a Oklahoma, man. Que eso es una gran distancia, man. Y muchos de ellos murieron en ese camino, man. Caminando en el frío, caminando con bebés y todo eso, man. Eso era una maldición a esa tribu, man. Caminaron por estados, miles de millas, man, sin parar. Go ahead. Versículo 5 dice, Simeón y Leví son hermanos. Los instrumentos de la crueldad están en sus habitaciones. Que Simeón y Leví, son hermanos porque hasta están en la misma isla, man. Están juntos básicamente. Dice, los instrumentos de la crueldad están en sus habitaciones. Y para Leví es el voodoo, lo que hacen. Que es esa witchcraft, man. ¿Cómo se dice? Brujería. Y esos son los instrumentos. Y para Simeón es la santería. Si no estoy equivocado, la santería, man. Y puedes buscar eso, y ellos van duro a eso, man. Dice versículo 6. Hermano, iba a decir, y Leví es tan poderoso en la mano izquierda con la brujería, porque Leví es la tribu de sacerdotes para nuestra nación. Entonces ellos tenían esa conexión especial con el mundo espiritual, pero cuando ellos se desviaron
ellos usaron ese poder, pero para la maldad. Yeah. So let's go ahead. Dice, versículo 6, oh alma mía, no entres en secreto a su asamblea. Y ese secreto es lo mismo, como dijeron los hermanos, santería era de Simeón y vudú era de Leví, you know? Go ahead. Dice, oh alma mía, no entres en secreto a su asamblea, mi honor no te juntes, porque en su ira mataron a un hombre y en su propia voluntad cavaron una pared. Yep. Entonces aquí hay mucha carne. Léelo otra vez, por favor, despacio. Dice, oh alma mía, no entres en secreto a su asamblea. Yep. Su brujería. Mi honor, no te juntes. No te juntes. Porque aquí el Señor estaba hablando a Simeón y a Leví y dijo, no te juntes. Que ellos, cuando miras a los llamados haitianos y los llamados dominicanos, ellos se odian, man. Hasta cuando vienen aquí tienen un gran odio, pero viven en la misma isla, como dijo en el versículo 5, que son hermanos, viviendo en la misma isla. Y cuando también miras a la historia, Simeón y Leví fueron juntos a matar a esos camitas de la tribu del hombre que había violado a su hermana, man. Entonces en un tiempo ellos eran los mejores hermanos, pero parte también por las maldiciones, fueron divididos y hechos enemigos, man, aunque están en la misma isla, como lo mismo aquí en América. El reino norteño y el reino sureño, como se dice, viven en los mismos barrios, pero se matan y tienen un gran odio unos a otros. Pero por parte de reconociendo quiénes somos, esas paredes andan siendo quebradas, man. Keep going in verse 6. Dice, no te juntes, porque en su ira mataron a un hombre y en su propia voluntad cavaron una pared. Dice, maldito sea su ira, porque era feroz, y su ira porque era cruel. Cuando mataron a esos camitas, man, man, porque le dijeron que se tenían que circuncidar. De ahí el otro día los vinieron a joder, man, cuando estaban todos le habían cortado eso sin fuerza, man. Eso fue cruel, man. Que eso no era bueno en los ojos de Jacob, porque una condición se les puso y la siguieron, pero de todos modos sus hijos fueron afuera de su voluntad y los mataron de todos modos. Que eso no es correcto, porque nuestra nación es la luz del mundo, man. Enseña un ejemplo de cómo reinar. Dice, versículo 7, maldito sea su ira porque era feroz y su ira porque era cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y los dividiré, como dijimos antes, están divididos ahí en esa isla, man, y se odian. Ya no son los gran hermanos y amigos que eran en el tiempo pasado, man. Dice, versículo 8, Judá, tú eres el a quien tus hermanos alabarán. Perdón, y también Leví en el hebreo es loya, que significa junto a mí, que como el hermano dijo, antes los levitas eran los sacerdotes. Ellos eran bien cerca al Señor, eran la tribu que era el mediador de Israel al Señor, por eso se llaman junto a mí, o juntado a mí. Y los dominicanos significa Shammai one, Shammai one, que significa how do you say affliction? Aflicción oído, Go ahead. Ahora versículo 8 dice, Judá, tú eres él a quien tus hermanos alabarán. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se prostrarán ante ti. ¿Por qué? Porque Judá es la tribu mayor de todo Israel. Por eso dijo ahí, tú eres aquel que tus hermanos alabarán. Que alabando significa teniendo un gran honor, un gran respeto, porque ellos son la cabeza de Israel. Que Jacob hizo a Judá la cabeza por el espíritu, también reemplazando el lugar de Rubén, porque Rubén hubiera sido la cabeza de los hermanos. Pero como él transgresó acostándose con la concubina de su padre, es cuando Judá fue puesto como capitán. Eso era por el espíritu. Y bien rápido, nomás quería dar la palabra por neck, porque cuando entras en esa palabra de cuello,
Ok. Porque dice Porque que la mano, estará en la mano. Estará en la mano de... Okay. Y te dice cuello o fleeing foe. ¿Cómo lo puedes decir así, bro? Es básicamente de alguien, tu enemigo que está corriendo, que alguien, tú lo agarras de la nuca, man. Cuando huyen de ti. Cuando están huyendo de ti. Okay, que el primario enemigo es Esaú. Yep. Okay, so finalmente, Judá va a andar agarrando a esos edomitas, man. Por la nuca, espiritualmente. Espiritualmente. Pero mire, tengo un precepto muy rápido. Go ahead. Este es Salmos 18 y 40. Dice, déjame ver. 18 y 40 dice: has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Yahweh, pero no los oyó. So estos edomitas hasta van a andar clamando a Yahweh, man. Y él no los va a oír. Clamando que tratar de recibir salvación o un tipo de ayuda. Okay, pero dice, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Damn, esa es una de las blessing, una de las bendiciones, man, para Judá. Okay, porque Judá, siendo la tribu primaria, fueron jodidos más gacho, man. Miras a uno de los tribus de Judá hoy en día, que debe de ser alguien que debe ser la cabeza, man. Y andan fucking jodidos, man. Ni te quieres juntar con uno, man. Están completamente destruidos. Pero al fin ellos van a tener esa nuca de sus enemigos, man, Esaú. Y de todos los tribus, Esaú teme más a Judá. Porque Judá tiene ese espíritu de un líder y no tiene ese espíritu feroz, man. Y no que si uno judita, o how you say, así se dice, un judío, un judío anda caminando en la calle y hay un grupo de 7 edomitas. Esos 7 edomitas, aunque anden juntos, van a estar miándose en los pantalones mirando a un gran judío caminando en la calle, man. Porque eso era, el espíritu que el Señor les dio, man. Que ellos iban a hacer, porque básicamente todo Israel va a poder agarrar venganza en Esaú, man. Pero como ellos son los líderes, ellos van a ser los ejemplos, man. Y Judá es la tribu que Esaú directamente destruyó. Ellos eran su favorito esclavo. Dice a versículo 9: cachorro de león, Judá, de la presta subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Porque se encorvió, como un león viejo. Ahora estos de la tribu de Judá hoy en día, esos llamados negros, man, están todos dócil. ¿Sí se docile? Dócil. Se olvidaron quién era el enemigo. Como man. un león viejo, man, que ya no tiene fuerza para pelear. Cuando a un tiempo él era un león joven, man, como entrando a los 60s. En los 60s toda la música de Judá era contra el gobierno, contra Esaú. Empezaron esos grupos de los Black Panthers. Que un panther es de la misma familia de un león, ¿verdad? Se llamaban los negros panteros, man. Porque ellos andaban con pistolas en las calles guardando los vecindarios de la policía. Porque la policía iba y los mataban, man, y los maltrataban. Entonces en ese tiempo ellos se andaban levantándome como un león diciendo a la verga con Esaú, man, nosotros los vamos a parar y defender. Pero ahora mira cómo andan, man, caminando con sus pantalones en sus rodillas, man. Caminando. Black Lives Matter. Protestando. No, ya no andan peleando, ahora andan pidiendo. Ahora andan rogando a Esaú por misericordia. Cuando un tiempo ellos no estaban rogando por nada, ellos estaban listos para matar y pelear contra Esaú. Como un león. Bro, Donald Trump dijo hace unos años, como hace 2 años, algo así, que cuando Kanye West, ese estúpido, andaba con Trump, diciendo que Trump está bien y todo eso. Él dijo que los votos negros, man, se subieron a 24%. Wow, so ustedes negros, me andan ahí jodidos, man. Por eso dice, ¿quién los despertará? Que Yahweh va a ser el que los va a despertar, man. Dice
no será quitado el cetro de Judá. Eso está hablando de Yahushua, porque Judá siendo la tribu mayor, el líder de las tribus, y el scepter resemblando el trono de siendo un rey, que de dónde iba a venir ese rey, de Judá, y de dónde vino Yahushua, de Judá. Continúa. Ni el legislador o legislador de entre sus pies. Hablando de Yahushua, que nos dio esta palabra, que Él es la palabra, como dijo, Él estaba en el principio, antes de que todo fue construido, ¿no? Go ahead. Hasta que venga Silo, y a Él se congregarán los pueblos. Yep. Silo significa paz, y ese es uno de los títulos para Yahushua. Yep. Y dijo, a Él se juntarán los pueblos, hablando de las tribus, man, que todas las tribus van a venir y regresar a Yahushua, man. Yahweh Bahashem Yahushua. Y eso es lo que está pasando ahorita. Todas las tribus, hermanos de diferentes tribus, de cada tribu, se andan levantando y regresando a esta verdad. Y finalmente Yahushua va a venir literalmente en un carruaje a salvar a los elegidos de las diferentes tribus. Go ahead. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Perdón, que cuando está hablando de atar al... ¿Cómo está el animal? Asno. En español, ¿asno? Asna. Ajá, era cuando Yahushua entró montado en uno de esos animales a la ciudad. Era una profecía de cuando él iba a regresar. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Que Yahushua tomaba vino, man. Por eso decía, mira, un hombre winebibber, borracho. Un borracho. Un borracho y un glotón. Y no porque andaba tomando. Pero él tenía estrés, man. Él sufrió más de todo hombre que ha venido a la planeta, man. Pero tampoco era un borracho, man. Pero sí bebía, Y dijo que también dijo, hermano, de los dientes. Los dientes, dice, blancos de la leche. Dice, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Entonces ahora mira, hoy en día, sabemos que los israelitas andan ahora hoy en día en el en el oeste del mundo, en Sur Centroamérica y Norteamérica, y ahorita está hablando de Zebulón y dijo que Zebulón iba a estar ¿a dónde, hermano? Léelo otra vez, por favor. Dice, Zabulón en puertos de mar habitará. En puertos de mar. Y cuando miras a Suramérica y a Centroamérica, a donde andan las 10 tribus, a donde están los puertos del mar, es ahí en Panamá. Porque Panamá básicamente fue construido para que mercancía pueda cruzar más rápido. Porque en vez de ir de alrededor a Suramérica, ahí por Argentina y Chile y todo, puede cruzar directamente de how do you say ocean? Océano. De este océano al otro océano, man. Y cuando miras a Centroamérica, es de Guatemala, a Panamá. Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua y Panamá, man. Esos son Zebulón. Y una cosa que debemos tomar en cuenta es que todo esto que está diciendo de las tribus, en Génesis 49, como dijo en el primer versículo, eso es lo que iba a pasar en los días postreros, en estos tiempos. Entonces, la profecía que está diciendo Jacob o Israel aquí, va a aplicar a nuestra gente en estos días, y así sabemos quiénes son las tribus. Exactamente, hermano, perfecto, porque cuando miras, ve en Google y busca mapa de las 12 tribus en Israel, Zabulón no estaba cerca de las aguas, man. Él estaba en medio, man, en medio del mar, al otro territorio de las otras naciones. Él no andaba por un puerto de aguas, man. Y también quiere decir que Judá en hebreo es Yahweh, si no lo decimos. You did say it? No, we didn't. We didn't. Okay, que Yahweh, que significa Tawada, gracias a Yahweh. Yahweh, Tawada, gracias Yahweh.
¿no? Y con ese nombre puedes comprobar de que teníamos el nombre del Señor, man, antes. Y Zebulun es Sabalawan, you know, Ujú. que significa Morada. yeah, Duelo. morada. Yeah. Y uno de los dichos de Panamá era para el beneficio del mundo. Y así fue como beneficiaron al mundo, man. Yeah. Con ese canal. Yeah, Así se dice en español, canal. yeah, canal. Dice, ahora regresando, estábamos en ¿cuál? ¿8? 13. 13. 13. Ok, dice, dice, You read 13. ok, 14. Isaacar es un asno fuerte que se acuesta entre dos cargas. Que Isaacar es la tribu de los llamados mexicanos, man. Y dijo un asno fuerte, Yeah. you know, porque ellos son un trabajador, man. Que Isaacar es Yeshashkar. Yeshashkar. Yeshashkar, que significa él es Contratado. contratado, man. Que hasta han tenido surveys, how do you say surveys? Como Surveys. Cuestionarios. cuestionarios, Yeah. ¿ok? De diferentes países y todos dicen que los trabajadores que trabajan más duro son los llamados mexicanos, man. Y cuando vienen aquí en América, ellos roban los trabajos de todos, man. Y no por eso gente dice, hay que regresar a los ilegales, pero en verdad ellos agarran todos los trabajos duros, man. Los trabajos sucios, ¿ok? Los trabajos que requieren mucha energía y mucha fuerza, man, como limpiando, haciendo construcción, you know, haciendo how do you say farmers? Granjeros. Yeah, siendo granjeros, man, eso no es fácil, man, eso es trabajo bien duro, Son man. campesinos. Yeah, campesinos, pero eso fue su bendición, man, ser un asno fuerte. ¿Y qué dijo ahí de dos? Dice, y era encuestas para surveys. ¿Encuestas? Okay, Encuestas. yeah. Yeah. Wow. Dice, Isaacar es un asno fuerte que se acuesta entre dos cargas. Entre dos cargas, ¿ok? Que Isaacar, que es México es un gran país, está dentro de en medio de Norteamérica, América y Canadá. Alright, América siendo esa carga y Centroamérica, man, siendo la otra carga. Que también Isaacar estando en medio, y los centroamericanos no le gustan a los mexicanos. Y los americanos, los gringos aquí no le gustan los mexicanos tampoco, man. Ellos andan ahí en medio de dos grupos de gentes que no los odian, man. Por eso dijo que está en medio de dos cargas. Y no están como aplastados, you know? Dice, y vio que el descanso era bueno. Y la... You want to break that down? Dice, y vio que el descanso era bueno. Ok, porque tienes a estos llamados mexicanos, man, cuando trabajan y no hacen un trabajo. Y siempre viene una cierta hora, man, donde paran todo y descansan, man. Le llaman una siesta, ¿verdad? Yeah, siesta. Ok. Y eso te enseña, ese es el espíritu de Isaacar, man. Y ese es su nombre, él es contratado. Y sacarte trabaja unas 14 horas como que es nada, man. Yeah. Cada día. 16 horas. Ok, 16 horas, bro. You know, y alegres, man. You know, como ese del trabajo, bro. Yeah. Del trabajo que estamos nosotros, you know. Yeah. Que tiene ya 25 años trabajando ahí. Y le dijo al jefe que le gustaba ahí, man. Yeah. You know, yo me quiero salir de aquí, man. Yeah. 25 días era suficiente para nosotros, man. Y ese vato andaba ahí trabajando, man. Yep. Así sabemos que Isaacar también, que Isaacar siempre es conocido por qué. Los que recogen frutas, los que recogen cosecha, las papas, la gente que recoge la fruta de la tierra. Y como aquí dice en versículo 15, cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Damn. Entonces, le gusta a la tierra a Isaacar. Por eso es que con toda alegría se echa esas cargas encima y hace el trabajo. Yeah. Dice, y vio que el descanso era bueno y la tierra que era agradable. E inclinó su hombro para soportar. Y No, go ahead, bro. Slow. Pues no, la tierra que es agradable. Y ese es un lugar de turista, man. Yeah. Mucha gente va ahí a México, ¿cómo se llama? Cancún se llama. Yeah. Ese lugar. La tierra es bonita, man. Yeah. ¿Qué ibas a Tienen decir algo? volcanes, tienen montañas bonitas, tienen piedras preciosas, man. Tienen ríos, tienen todo, man. Es como un paraíso. Que en verdad todo sur, centro y hasta Norteamérica era tierra bien bella, man. Tierra bien
como se dice, bonita, man. Pero Esaú, vino y destruyó todo, quitó el oro de los ríos, mató a la gente, los hicieron pobres, destruyó, quemó todo. Pero en verdad toda esta tierra era una bendición, man. Y va a ser una bendición, man. En el reino todavía vamos a tener a estos países aquí, poder disfrutar todo, man. Pero Norteamérica, eso va a ser completamente destruido, man. Y se convirtió en un sirviente para el tributo. Y eso es lo que Isaacar es, man. Contento de siendo un trabajador de labor, que eso es lo que ellos dominan. Trabajo de labor, man. Trabajo que requiere fuerza y sudor y sangre. Aquí dice que se someterá al arduo trabajo. Entonces Isaacar fácilmente acepta el contrato, man. Fácilmente, ese es mi propósito, man. Y ahí sacar también, si tienen su trabajo y están trabajando con buenas horas y están ganando dinero, están contentos con eso. No van a agarrar más o algo así, nomás están ahí contentos con ese trabajo. Les da alegría el trabajo. Bro. Y andan ahí con concreto. Esas cosas fucking feas, man. Pero también eso es algo hermoso de esa tribu también, man. Porque cada tribu tiene diferentes fortalezas. La fortaleza de Isaacar es que puede trabajar. Tú quieres trabajar con alguien que agarre su propio weight, que carga su propio peso. ¿Quieres que... you can go on to Gad 19. Ahora versículo 19. Gad, una tropa lo vencerá, pero vencerá al final. Y esa tropa siendo la US Cavalry. El Calvario se llama. Americano, el Calvario americano. La caballería. La caballería, americana. Ellos destruyeron a Gad, man. Pero porque todo era profecía, man. Eso que estamos viendo era profecía. Ya estaba escrito y eso tenía que pasar, man. Por eso es esa tropa, porque Gad andaba ganando, man. Pero de ahí vino Esaú, con la Gatling la llaman. La metralleta, man. Y todo eso estaba destruyendo a Gad, man. Pero era profecía al final. Pero dice que Gad, pero vencerá al final. Al final Gad va a ganar, man. Como dice aquí, dice Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Entonces, Esaú pensó que cumplió su misión con Gad. Pensó, ya los destruimos, ya para qué nos preocupamos. Pero Yahweh en los últimos días va a levantar a Gad junto con las otras tribus para atacarlos de nuevo, para terminar con esa serpiente, algo que Esaú no se esperaba. Gad en hebreo es Gad. Gad en hebreo tropa. Es tropa. Gad es una tropa. Cuando lees de las 3 tribus que eran especialistas en guerra, era Rubén, Gad y mitad tribu de Manasés, que una tropa es, un soldado. Dice, de Aser es en español. Aser. De Aser, su pan será gordo, y él dará delicatessen reales. Que Aser es, como dijimos que Gad es los norteamericanos, Judá eran los llamados morenos, Zabulón dijimos que eran los llamados centroamericanos, Rubén eran los llamados indios seminoles, y Asher es de Colombia a Uruguay, en Sudamérica, ¿Y qué dijo hermano Salak? Dice, de Aser su pan será gordo, y él dará, lo voy a decir mejor aquí un poquito, dice, y él dará deleites al rey. Y la gente de ahí de Sudamérica, tienen comida bien sabrosa, man. Bien delicada. Como comida de reyes, como, dice, pastries. Pasteles. Como pasteles, cosas así. Eso no es algo que un cualquiera en el tiempo pasado comía, man. Eso era algo delicado. Y allá en Sudamérica tienen muchos recursos, man. Tienen muchas verduras y frijoles y semillas y diferentes cosas, trigo, diferentes cosas para poder hacer todo eso, frutas, todo lo que es necesario para construir esos
pasteles y diferentes cosas dedicadas, man. Y ellos también son una gente con clase, man. You know, cuando viene a comida, you know, no son como, you know, un cualquiera, man. Le gustan comida fina, comida buena, you know. Cuando buscas esa palabra gorda, dice rico de comida. Okay, porque esa comida que ellos comían era comida, o la comida que tienen es comida que tienen los reyes, básicamente. Esa es la comida. Y puedes ir a Daniel y te dice cómo comían los reyes, man. Así es como come hacer. Right. You know? Dice, y él dará deleites al rey. Ahora, Neftali, okay, dice, Neftali, sierva suelta. Que Neftali es Naphtali, que Naphtali es wrestle. Wrestling, mi... what's the word? Struggle, like mi lucha. Yeah, mi lucha, you know. Dice, so like, go ahead, que es Naphtali. Naphtali es lucha y ya al fin de la palabra lo hace mío o mía. Neftali, sierva suelta. Sierva suelta. Ahora hablando de que son gente nomádicos también, you know, que le gustan andar en el campo, que no le gustan andar atrapados en una caja, man. Y cuando miras allá en Argentina y Chile, estaban viviendo en las montañas Andes, man. En los bosques, man. En los bosques, man. Andaban viviendo en gran terrenos, man. You know, porque son como una, what was the word? Hind? Siervas. Como una sierva suelta, man. Libre, básicamente. You know, yendo de aquí y de allá. You know, como una sierva tiene mucha energía, man, corriendo y lo que sea. Y cuando miras también allá, tienen gente que se llaman los gauchos, que son como, how you say, like cowboys? Vaqueros. Como vaqueros, man. You know, y también se montan en esos toros, you know, y andan ahí peleando y disfrutando esa vida, man. Esa vida de siendo vaqueros, how do you say it? Vaqueros, man. You know? Había un dicho que ellos tenían, no me acuerdo si era de Argentina, okay, que básicamente decían que si mi mujer o mi horse, ¿cómo se dice? Mi mujer o mi caballo se van, que la mujer se quede allá, pero que el caballo regrese. Y no, ese era un dicho que ellos tenían, man. Les gusta esa vida de andar ahí sueltos y vaqueros. Disfrutando la tierra. Dice, ahora estamos en 22. Did you read? He give a goodly word. No lo leí. Que pronunciará dichos hermosos. Que pronunciarán dichos hermosos, que básicamente diciendo que son gente respetable, man, gente amables, man, gente amigables, you know. Dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Break it down. Déjeme, le agarro ciertas palabras, man. Y cuando hablo de José, está hablando de Efraín, man. Porque puedes leer, ir a la historia. A Efraín fue darle la bendición primaria, aunque debía ser dada a, ¿cómo se dice Manasés? Porque cuando lees en Génesis 48, José fue a Jacob a bendecir a sus hijos, y Jacob puso su mano derecha en Efraín, aunque él era el más pequeño, y su mano izquierda en Manasés. Y José dijo, no, estás poniendo la mano en el hijo equivocado. Pero Jacob le dijo a él, no, yo sé lo que ando haciendo, Efraín es el menor, pero en verdad él va a ser más bendecido que Manasés. Y José, representando a Efraín, es el tribu mayor del reino norteño, los llamados puertorriqueños, que es Efraín, que en hebreo es aparium, que apar es fruta, y yam al fin de una palabra lo hace plural, son frutas o frutoso, que tienen muchos hijos, y como leyó el hermano ahí, son como una fruitful bow. Rama fructífera, porque cuando vas a la palabra por rama, te dice que es ban, que la palabra ban significa hijo. So tienen muchos hijos, man. Dice, rama fructífera es José o Efraín. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Está hablando aquí cuando vinieron a
aquí a los Américas, man, pero a América. Pero no dice aquí branches, bro, o sí lo dice. Dice rama 2 veces. Una de ellas está hablando de hijos y cuando buscas la otra te dice que son hijas, man. Porque rama, como cuando lees en Isaías, dice que de la rama o de la raíz de how do you say, Jesse? Jesé. De Jesé, iba a venir Yahushua, porque una rama es como el principio, man. Y de una raíz viene un árbol y de ese árbol tiene ramas, y esas ramas producen frutos que van a tirar semillas para producir más árboles, man. Que eso representa a un hijo. All right, go ahead. Dice, le causaron amargura. Lo voy a decir mejor acá. Dice, los arqueros lo han contristado profundamente. Esos arqueros, está hablando de Saúl, los conquistadores, man. Vinieron y estaban... ellos querían matar básicamente todo Efraín, todos los puertorriqueños, man. Y eso le pasó a muchos de los tribus. Porque como dijo Shepard, tal vez después hagamos uno de Deuteronomio 33, donde te da más bendiciones. Pero te dice cuando lees Deuteronomio 33, te dice que muchas de las bendiciones, man, era que el Señor los iba a estar con ellos, man. Porque si el Señor no estuvo con ellos, si Saúl no hubiera estado si el Señor, Yahweh, Bahashem Yahushua, no hubiera estado con esas tribus, man, Saúl completamente los hubiera destruido. Eso es por el espíritu del Señor, man, que Él los cuidó. Porque esos conquistadores, man, Saúl querían destruir a toda la nación, básicamente. Aquí dice, los arqueros lo atacaron ferozmente. Feroz, bro. Le dispararon y lo hostigaron. Querían destruir a Efraín, man. Pero el Señor, ¿para qué lo va a decir? Pero su arco moró en fuerza, man. Todavía siguieron tuviendo hijos y todo eso, haciendo fructíferos, man. Todo por el espíritu del Señor, man. Que esa profecía aplica para todas las tribus, man. Porque Saúl, él intentó matar a todos nosotros, man. A ninguno quería dejar vivo. Pero como aquí dice, su arco permaneció tenso. Nuestra vida, nuestro vigor continuó. Dice, su arco moró en fuerza y los brazos de sus manos fueron fortalecidos por las manos del poderoso Yahweh de Jacob. De ahí es el pastor, la piedra de Israel, man. El Señor estuvo con ellos, man, los cuidó. Hasta en Deuteronomio te habla de Benjamín, que el Señor lo tenía ¿cómo se dice aquí? En el brazo, bro, como que tú tienes un niño, lo cargas. ¿En tu brazo? Básicamente el Señor lo tenía a Benjamín cargado, básicamente. Lo andaba cargando, lo andaba cuidando, man, porque, Benjamín son los jamaiqueños. Ellos ni tienen un militar, bro. Saúl me los pudiera haber destruido, man, pero el poder del Señor estaba cuidándolos, man. Y eso también aumenta más gloria a su bendición, porque su bendición era ser frutosos. Y ellos casi siendo matados hasta los 100, pero ahora en los millones, man, enseña o da más poder a esa bendición que el Señor les dio, man. Dice 25. Incluso, ya leí ese. Ahí está. Incluso por el Dios de tu Padre, quien te ayudará, y por el Todopoderoso que te bendecirá con las bendiciones del cielo arriba, las bendiciones de las profundidades que se encuentran debajo, las bendiciones de los pechos y del útero. Dice 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Y algo de Efraín, man. Ellos son una tribu bien grande, man, porque te dice que Efraín iba a tener naciones y naciones, man. Y enseñándote que tienen un chingo de hijos, man. Puede haber un carro y está lleno de fucking puertorriqueños, man. Are you on verse 25? 26. 26. ¿Puedes leer 25 otra vez? Dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará,
por el poder omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Yeah, bendiciones, man. Y por eso Efraín hoy en día su tierra se llama Puerto Rico. Porque son ricos de las bendiciones del Señor, como dijo ahí, bendiciones de los cielos, bendiciones de abajo, man, you know, que se llaman Puerto Rico porque había muchas sustancias ricas, man, agricultura, frutas, vegetales, man, diferentes palos que tienen diferentes como frijoles, de café, diferentes cosas así, y oro también. Animales exóticos. Animales exóticos, man, pero no lo llamaron Puerto Rico por ninguna razón, man. El Señor puso una gran bendición en ese país. El oro, el aceite y las piedras preciosas son lo que se refiere al Señor cuando dijo las bendiciones de las profundidades, de las cosas de abajo. 26 dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Que la cabeza de José era Efraín, you know? Aunque era el hijo menor, era la cabeza. Dice, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahora va a entrar en Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. Que también hablando de Manasés, en hebreo es Manashá, que significa hecho a olvidar, you know? Y ahora en Benjamín, que son los llamados caribeños, you know, en inglés se llaman los West Indians, los indios del oeste. Indios del oeste. You know, en hebreo es Banyamian, que significa hijo de la derecha. Ban es hijo, you know. Can, hijo dice de la mano derecha. Can, ¿lo que ibas a decir? Can, Go ahead. Can, Benjamín es lobo arrebatador, hablando de que iban a hacer sonidos, man, y cantan y todo eso. Y howlan. Y como los hermanos dijeron que significa hijo de la derecha, muchas de sus canciones son espiritual, man. Hablando de Babilonia cayendo, hablando de cierto, Desmond Decker se llama, que él dijo esa canción que soy un israelita, o israelita se llama la canción. Y eso era antes de que esta verdad era empujado así, man. Pero el Espíritu se lo puso adentro de ellos de saber ciertas cosas, man, y cantar de ciertas cosas. Eso era su bendición. También compara a Benjamín a un lobo porque también esa es una tribu muy fuerte. Sí. A un tiempo en la historia, Benjamín fue a guerra contra las demás tribus. You know, y tomó a varias tribus para matar a Benjamín. Creo que era hasta como la tercera vez. Hasta la tercera vez que pelearon con ellos, pudieron derrotarlos. Yo lo estaba leyendo. Por eso es que aquí dice, Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. You know, so es un lobo feroz. Y en la mano izquierda, man, esas gangas allá, en Jamaica todo eso andan en packs, andan en grupos. En grupos, como lobos. Como lobos, man. Dice... Hey, Sulaki, ¿puedes ver otra vez where it says about the morning and the night? Oh, ya no lo he leído todavía. Okay, Sulaki. Dice, a la mañana comerá la presa, y a la tarde, o debe decir a la noche, repartirá los despojos. Hey, que como los apóstoles, lo quebraron. En la mañana, ¿qué? Que en la mañana comerá la presa. Que Esaú. Que van a comer a Esaú, me van a ¿cómo se dice? How do you say? Like fuck up. Aquí dice por la mañana devorará. Van a devorar a Esaú, man. Van a joderlo. Van a joder. Como dije antes, todo Israel va a sobrepasar a Esaú y va a vengar a Esaú, man. Estas bendiciones son especialmente a las tribus, pero diferentes cosas aplican a todos, man. Dice Benjamín, que lo dice un poco diferente. Benjamín es lobo arrebatador, la mañana comerá la presa y a la tarde a la noche repartirá los despojos. Esaú. Porque la mañana representa nuestro reino, porque muchas veces la noche,
Ok, cuando lees de la noche, por ejemplo, en Mateos 25, cuando habla de las 10 vírgenes, la noche está hablando de cuando Saúl va a caer, man. Yep. Que ya estamos en la noche el tiempo de Saúl. Porque la noche es el fin de un día, pero el principio del próximo día. Y sabemos que andamos en el fin del reino de Saúl, de su Saúl, mundo, pero en el principio de nuestro mundo. Dice, creo que esa es la última, ¿no? Yeah. Versículo 28, léelo. Versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Con. Did we go into Dan? No, we No. skipped it. You skipped it? Yeah. Oh, okay. Con. Pero básicamente, y no solo para tocar, ¿qué versículo era de Dan? Era versículo 17. 17, sí. O 16. Yeah. Yeah, okay. Básicamente, Dan, cuando lees en Apocalipsis 7, Dan no es Incluido. no es incluido, no es mencionado. Cuando lees Apocalipsis 7, básicamente Manasa agarró a su puesto, Yeah. Y las escrituras no dice qué pasó o lo que sea, man, pero eso no es importante, Claro. Ahora entendemos que, los 12 tribus incluyen a Manasa y a José, Básicamente Dan ya no tuvo posición de tribu primaria. Podíamos decir que Dan también fue esparcido entre las tribus. Entonces los descendientes de Dan, ellos adoptaron a otra tribu. Pudieron ser reencarnados en otras tribus y eventualmente, el punto es que no sabemos, eso es algo que vamos a saber en el reino, pero hay unos hombres que se han pensado profundos y han tratado de mirar, pues qué pasó con Dan, lo que sea, pero las escrituras no hablan de ellos, man. Y no nos da información en qué pasó, lo que sea, entonces en verdad no es importante, man. No se cayeron del rincón de la tierra, man. Todavía son israelitas. Todavía van a estar en el reino, man. Como dijo el hermano, tal vez andan por otras tribus o lo que sea. Nomás quería decir, hay una escritura que dice que profetizamos en parte. No te vamos a decir cada detalle de todo tema. Hay ciertas cosas que no quitan ni aumentan para la salvación. Ciertas cosas que no deberías andar quebrando tu cabeza por eso. Ese era un análisis breve de las tribus, man. Y si Yahweh nos los permite en shows en el futuro, haremos análisis más detallados en ciertas tribus y enseñar más historia de ellos en los libros. Y más características en las escrituras. Hermanos, también pueden leer Deuteronomio 33, que entra más en las bendiciones y las características de Israel, y lo que también podemos entrar en eso en el futuro, man. Porque ahí hay más profecías y más claves a quiénes son, pero esto solo era como una breve explicación de las tribus, man. Por eso nos sacamos preceptos y lo que sea, man. Pero en el futuro, hermanos también van a hacer videos en las tribus y podemos sacar más entendimiento, porque como leímos en Ezequiel 37, esto es lo que nos está dando ese aliento para levantarnos. Y ahora hay hermanos en Perú, en Bolivia, Costa Rica, México, Puerto Rico, diferentes países levantando y diciendo que son de su tribu respectivo, man. Andan levantando como un ejército grande, man. Como en Ezequiel. Exactamente. Con eso, hermanos, ¿tienen algo más? Con eso, man, Yahweh mediante que ustedes, hermanos y hermanas, eran edificados, man. Yo sé que esto fue un gran refresco para nosotros, man, y es bonito, man. Tenemos una heredad y una historia bien hermosa. Bien hermosa, man. Toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Rahakudash. Doble honores a los apóstoles, que son los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad, en donde agarremos este entendimiento de las tribus. Y shalom a ustedes, hermanos y hermanas alrededor del mundo, que son parte de la elección, man. Continúen, quédense diligentes y, quédense orando y velando, como dice las escrituras. Con eso, shalom. Shalom.